Vamos a la palabra del Señor en este día, el Salmo 128. Por allí nos vamos a detener por unos minutos. Me le quitas un poquito a los monitores, Diego, por favor. No mucho. Amén. Gracias a Dios. Salmo 128, los que han estado siguiendo lo que ha estado pasando aquí en la iglesia, se han dado cuenta y la vez pasada anunciamos que estamos aquí para servir como iglesia y que en lo que les podamos servir, y se hizo el anuncio y ha llamado gente de muchas partes y se ha guiado mucha gente a Cristo, sí, por teléfono, y ha sido de bendición. De eso se trata. Cuando Billy Graham comenzó a pasar sus predicaciones por la televisión, de aquellas televisiones de allá por los años 40, 50, y la gente se quedaba, ¿verdad? Y como que algunos estaban a favor, otros en contra, pero él dijo: vamos a usar lo que está a nuestro alcance para que este evangelio pueda llegar a otros lugares. Y hemos visto gente que no se imaginaba de allá del rancho, allá en México, convirtiéndose al Señor también por teléfono. En Guatemala llamó una persona de aquí como a 3 horas al norte para acá arriba, y llamó el otro día y dijo: yo quiero saber más acerca de ustedes, escuchar ese mensaje. Ustedes realmente le dan esperanza a la gente. Y le digo, no se trata de nosotros, se trata del Dios que nosotros servimos, Jesucristo. Él es que ha venido a darle esperanza a las personas. Él dijo en una oportunidad: venid a mí tal como estéis, trabajado, cargado, ya amargado. Yo te quiero dar vida nueva. Yo te quiero volver a recoger esa identidad que teníamos antes. Y estamos ahora dando inicio a otra serie que se va a hablar acerca de los fundamentos para construir una familia fuerte. Amén. Tener la fundación para construir una familia fuerte y saludable. Aunque vale también hablar ahí de la salud, mantenerlos fuertes de salud. Amén. Porque es necesario estar saludable para poderle servir mejor al Señor. Amén. Y también la fundación para esta familia fuerte y saludable, hablando también en un sentido espiritual. Y vamos a iniciar en el Salmo 128 y partimos de ahí. Por las próximas 3 semanas estaremos hablando no solo del fundamento, sino de cómo mantener esa cerca alrededor de nuestra familia, cómo proteger nuestra familia, cómo estar comprometidos como familia, tanto comprometidos con nuestros hijos, con nuestros padres, con la iglesia. Vamos a tratar todos esos temas también para que podamos ser una familia fuerte y saludable, sirviéndole al Señor. Y dice este salmo, les dije 128, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Si me ayudan por ahí los que creo que lo pueden poner ahí en la pantalla también. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Luego dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, que el Señor nos hable en esta hora. Le damos gracias, Padre bueno, por su amor y su misericordia, por su gracia, por su palabra, Señor. Y siempre es mi oración, Padre bueno, que usted hable a nuestra vida, Señor, a través de su palabra. Escudriñe nuestro corazón y déle esperanza a una persona, Padre bueno. Hay una crisis allá afuera, hay un caos en las familias, Padre bueno, desintegrados, Señor. Oramos en esta tarde que podamos aprender principios que nos servirán
servirán para que podamos construir esta familia sobre la roca, como el Señor Jesucristo lo habló en aquella oportunidad. Oh Padre bueno, que iban a venir tormentas sobre nuestra vida, pero la casa que se iba a quedar parada es aquella casa que está fundada sobre la roca inconmovible, la roca que es Cristo. Ayúdenos, Señor, a poder aplicar todo esto para que nosotros podamos aprender y poder ser esa familia fuerte y saludable, Señor, y le daremos siempre la honra y la gloria a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Amén. Les voy a pedir que tomen asiento. Vamos a tratar de no tenerlos aquí demasiado tiempo, pero cuando hablamos de fundación, la gente que trabaja en construcción se da cuenta que si la fundación no está buena, las cosas no caminan bien. ¿Cuántos dicen amén? Debe de estar esa fundación en el verdadero lugar y con las especificaciones completas. Cuando quisieron botar las Torres Gemelas de New York por primera vez, no fue con aviones, le pusieron bombas. ¿A dónde le pusieron bombas? En la fundación, abajo en todo el basement, todo el footing que tenía, ahí le pusieron las bombas por primera vez cuando lo quisieron derribar. Entonces, en la familia es igual. El enemigo siempre trata de ver de qué forma le quita la fundación. Amén, para desestabilizar a las personas. Yo me acuerdo que leía en una oportunidad una historia de un señor que iba a pintar su casa y en una de las paredes tenía una reventadura así, estaba enseñando para allá, pero por una esquina tenía una reventadura, le dicen cracked, o sea, la expresión en español ya ni sé ni cómo es, pero estaba abierta entre el ceiling y la pared. Entonces, bueno, dijo, vamos a pintar acá la casa, y los pintores vienen y lo arreglan, y llega hermano Abisaí ahí con la masa esa y arregla la esquina. Pero bueno, se lo pintaron y quedó muy bien, pero no fue él, pero es lo que él hace también. Entonces, y la historia cuenta de que le quedó bonito y todo, pero como a las 2 semanas empezó a salir otra vez la abertura que tenía allá arriba. Bueno, obviamente, si el trabajador da garantía, pues se le llama otra vez, ¿verdad? Y dice, necesita venir otra vez acá y ponerle un poquito más de silicón. Amén. Entonces, y llegó otra vez el señor, le dijo, sí, se lo arreglamos enseguida, rápido, lo volvieron a pintar y se fue. Lo que no le gustó, que a los 2 meses apareció otra vez la reventadura arriba en la casa. Entonces dijo él, ya no voy a perder tiempo con este. Y llamó a otro. Llegó el otro con las venes y todo. Llegaron y entró adentro. Ya lo vio y le dice, sí, deje que ir afuera. Voy a recoger unas herramientas. Y con la misma fue abajo y se metió al crawl space de la casa, debajo de la casa. Y se dio cuenta el problema que había abajo. Y entra a la casa y le dice, no le puedo arreglar su casa. Y le dice, ¿por qué? Porque usted no tiene problema aquí en el ceiling, le dice. Y se queda él, como dice en inglés, what do you mean? ¿Qué tú dices? Que no tengo problema acá. Todos los miembros de la casa se dan cuenta a la hora de la cena. Todos ven esa reventadura ahí. Dice que no tengo problema acá. Le dice, usted no tiene problemas ahí, le dice. Entonces, ¿cuál es el problema? Usted tiene problemas de fundación, le dice. Vamos a pasar aquí, le dice, todo el año podemos pasar arreglando eso, pero mientras no se arregla la fundación, esa reventadura siempre va a estar apareciendo. Y es lo que pasa en nuestra vida, en nuestras familias en este tiempo. Todo lo que había, digo yo, hablando por mi familia, todo lo que estaba descontrolado, que no caía en su lugar, todo se debía a la fundación que no estaba en el lugar que debería estar. Pero cuando nosotros pusimos a Jesucristo como el centro de nuestra base, de nuestra fundación, la Biblia dice que con sabiduría Cristo se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Gloria al Señor. Eso significa que cuando nosotros ponemos al Señor, la Biblia dice también, buscad
al Señor y su justicia, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a caer en el lugar que deben de estar. Ayer le contaba al pastor, y esto lo voy a poner de ejemplo porque le contaba que cuando llegamos al evangelio, yo y mi esposa, yo veía imposible que mi esposa pudiera asistir a los cultos del fin de semana, porque en ese tiempo ella trabajaba para Home Depot. Estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Como 20 y algo de años atrás. Ella trabajó muchos años para esa compañía, y yo lo veía difícil que ella pudiera sacar el fin de semana libre. Pero llegamos al evangelio, y bueno, dije yo, el Señor ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y las otras cosas van a ir cayendo solas. Esos mismos días que recibimos al Señor, una amiga de ella allí dentro del trabajo es movida a otra posición de management, de supervisora, y ella se encargó de arreglarle el sketch o el horario para que mi esposa pudiera asistir a los servicios el fin de semana. Cuando dice la Biblia, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, eso nos indica que el Señor espera ver que la persona dé el primer paso y luego el Señor se acercará. Cuando dijo el Señor, yo voy a partir el río del Jordán para que ustedes caminen por tierra seca, Él les dijo, cuando los sacerdotes pongan los pies en el agua, yo me voy a encargar de hacer lo demás. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Cuando dijo el Señor que Lázaro iba a resucitar, Él les dijo, ustedes se encargan de remover la piedra y yo voy a resucitar a Lázaro. Cuando nosotros movemos la piedra, Dios se encarga de resucitar sueños, de resucitar propósitos y llevarnos al plan que Dios tenía para nosotros. Cuando los discípulos, aquellos muchachos, llevaron el paralítico que mencionaban al principio, el Señor vio la fe de aquellos, vio la actividad de ellos allá arriba. Cuando ellos removieron la tierra, el Señor pudo hacer el milagro, y no hay nada más que se interponga entre el milagro y ver la gloria de Dios que esa tierra, simbolizando la misma carne de la persona. La humanidad se entrepone, pero cuando estamos dispuestos a remover todo lo que estorba, la Biblia dice, si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo creo que la iglesia puede ver la gloria de Dios si nosotros nos decidimos para Él. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Bueno, estamos hablando acerca de esta fundación, y ayer les mencionaba a los hombres allá en el lago un poquito, que cuando Nehemías se decidió en ir a construir los muros en Jerusalén, él vio que había un gran mal en la ciudad. Él vio la situación en que estaban viviendo, y él dice, voy a ir, y pidió los permisos para ir. Ese es otro tema, pero le quiero hacer como un poco de introducción a esto. Y dice él, yo voy a llegar allá, y les mencionaba que este hombre caminó como quien camina desde aquí a New Jersey, a pie. Como quien va caminando desde aquí hasta New Jersey, fue lo que Nehemías caminó, porque se daba cuenta que los muros de la ciudad estaban quemados y las puertas estaban destruidas. Necesitaba una persona que hiciera la diferencia, y él dijo, yo voy a ir, y llegó a Jerusalén. Finalmente es una historia de mucho tiempo, y llega él allá y comienza a caminar y ver cómo estaba la condición. Cuando él vio la condición como estaba, entonces él fue a los príncipes y a los nobles y les dice, ustedes se dan cuenta el mal en que estamos viviendo. Y él lo que quería era concientizarlos. Y yo quiero concientizar a mucha gente en este día. Ustedes se dan cuenta el mal en que estamos viviendo en esta ciudad. El crimen en Chicago, en Detroit, en Michigan, increíble. Y estaba leyendo un reporte, y no tengo los números aquí exactos, pero como el 75% de los que están detenidos por crimen vienen de hogares disfuncionales. Y muchos de ellos, de estos muchachos, no solamente no fueron crecidos por un padre, sino que ni conocen a su padre. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día. Y quiero darle unos pequeños números para concientizarlo. De 75 millones de niños que hay en este país,
según las estadísticas, 1,5 millones están siendo crecidos por los abuelos. Eso es lo que se está viviendo hoy en día en este país. Amén. Por la crisis y la carencia que hay en los hogares. El porcentaje cada día aumenta más de la gente que prefiere vivir en lo que el mundo le llama unión libre. Amén. Porque la gente hoy en día no quiere compromiso. Los que tienen compañías acá se dan cuenta lo difícil que les hace para encontrar gente para trabajar. La gente no quiere compromiso. Trabaja unos 3 días y luego se van. Si tienen suficiente para la comida y para pagar la renta, el seguro del carro, eso es suficiente, ahí van. Y más la gente que califica para beneficios del gobierno, la gente no quiere compromiso. Amén. Y dentro de las iglesias ha caído esa misma crisis también. Este año ha sido el año que mucha gente ha abandonado ministerios, ha abandonado compromisos porque no quieren ese compromiso de estar atados a una cámara, amén, a un piano, a una batería, a un micrófono y más que lo están grabando todo el tiempo. Hay gente que tiene miedo. A mí, si nunca hacemos nada, nunca vamos a cometer errores. Ese era el problema que tenía mi esposa al inicio. Me da temor equivocarme. Le digo, si estamos haciendo algo, siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos van a criticar. Amén. Siempre van a hablar. Pero vamos a hacer la diferencia a una persona por seguro. Y estamos hablando de que en Estados Unidos ya ahora más del 50% de las parejas también van caminando hacia el divorcio. Y todos estos números es un número que preocupa y darse cuenta lo que se está viviendo en este país. Pero yo creo que como iglesia, como familia, podemos nosotros hacer la diferencia. Es triste y parece que hace unos días hablamos un poquito acerca de esto, hablando de la generación en crisis del tiempo de los jueces, que en este país el 58% de los jóvenes abandonan la fe en la edad de que están de high school a la edad de college, a la edad de 23 años, de 18 a 23 años. Más del 50% abandonan la fe cristiana, y es en esa edad que toman las decisiones más importantes de su vida. En esa edad ellos toman la decisión qué carrera van a tomar, qué carrera van a estudiar. Algo muy importante, conoce quizás usted a muchos estudiantes que fueron un semestre en dropout y ya dejan de ir porque se dieron cuenta que no era eso lo que querían estudiar. Y es una decisión grande que se toma en esa edad. Toman también la decisión de comprar casa en esa edad también, y deben de tomarla en la voluntad de Dios. Pero si están alejados de Dios, van a tomar una decisión a la carrera. Toma la decisión de ver con quién se van a casar. 3 decisiones grandes que se toman en ese tiempo, y si no están conectados al Señor, toman decisiones fuera de la voluntad de Dios, y ahí es donde vemos el fracaso hoy en día en esta nueva generación. Pero podemos hacer la diferencia. ¿Cuántos lo creen así? Como padres, y no solo como padres, sino como abuelos también, podemos hacer la diferencia. Amén. Me hicieron abuelo otra vez más esta madrugada. Bueno es el Señor. Amén. Esperamos que iba a ser la otra semana, pero como a las 11:30 de la noche recibimos la llamada por teléfono que ese muchachito estaba ya tocando la puerta, y a esa hora salió mi esposa para Sanford. Llegó allá como a las 2:30 de la mañana. A las 3:30 ya había nacido Natanael. A lo mejor nos están viendo allá. Así que es una bendición que la familia sigue creciendo. Gloria a Dios.
Y es mi oración siempre, que decía aquel hermano orando aquella vez: el Señor no nos ha dado hijos, ni no nos va a dar nietos para que anden allá afuera. Amén. Vamos a declarar las familias para Cristo Jesús. Y si por alguna razón han sido muchachos de dolor y de amargura, me voy a adelantar a lo que iba a hablar más adelante, cuando nació Benjamín, el hijo de Raquel, la esposa de Jacob. Cuando este muchacho nació, Raquel murió del momento de parto, y por eso dijo: le vamos a poner, y le mencionó el nombre, más adelante se lo voy a mencionar, pero que significaba dolor. Pero Raquel murió de parto y quedó aquel niño con aquel nombre que significaba dolor. Pero Jacob rehusó llamarlo con aquel nombre y dijo: le vamos a poner Benjamín, y no va a ser dolor, sino que va a ser mi mano derecha. Y grandes hombres y grandes mujeres salieron de esa descendencia. Hasta en el Nuevo Testamento se menciona el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, el que nos dejó casi todo el Nuevo Testamento para que nosotros ahora podamos tener la palabra completa del Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Estábamos en el Salmo 128, ¿verdad? Si no, pues por cualquier lado, ahí por todos lados es buena esta palabra. Salmo 128. Le voy a dar un poquito así, hablar del Salmo, pero luego vamos a tomar un poquito de unos puntos y algunas escrituras alrededor que nos van a ayudar. Pero este Salmo, cuando dice: bienaventurado todo aquel hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos, luego dice en el versículo 3: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Aunque no se dice quién lo escribió, pero es obvio que se le está escribiendo a un hombre. Amén. Porque dice: bienaventurado todo aquel, y luego dice: cuando comieres del trabajo de tus manos, serás bienaventurado, y tu mujer será como esa vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Entonces obviamente le está hablando a un hombre y poniendo ejemplo, no solo su esposa, sino también tus hijos, que serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero esto es para aquel hombre que teme al Señor. No estamos hablando de temor de miedo, sino el temor de reverencia a nuestro Dios. Luego estos salmos son esos salmos que le llaman cánticos graduales. Y si usted se ha dado cuenta, hay un grupo de salmos, todos son bonitos, pero estos salmos graduales son como 15 salmos, desde el 120 hasta el 134, y son los salmos que cantaban cuando iban hacia la fiesta. Cuando celebraban la fiesta, ellos iban cantando esos salmos para el templo, y este es uno de esos cánticos graduales, comenzando con el Salmo 120. A Jehová clamé estando en mi angustia, y él me oyó desde su monte santo. Amén. Eran los cánticos. El 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Era lo que ellos cantaban. En el 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El 124 dice: si no hubiera estado el Señor con nosotros, vivo nos hubieran tragado los enemigos. Amén. El 125, ya ni me acuerdo cómo es que dice, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Amén. Que no se mueve. Y ya no vamos al 126, es cuando Jehová hizo salir la cautividad de Sión, y fuimos nosotros como los que sueñan, y nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Amén. Porque ahora ya no estamos nosotros en cautividad. El Señor nos ha salvado. Y aquí en este texto lo voy a hacer así rápido, porque dice que la mujer, los hijos serán como esa vid. Y aquí tenemos una palabra para todos, pero vamos a agarrar a los padres en primer lugar. Amén.
Porque aquí dice, tu esposa o tu mujer será como esa vid, amén, como esa mata de esa vid, estamos hablando como de una guía, como de un vine, así se crecen las uvas. Entonces las uvas necesitan algo en que subirse, en que agarrarse. Y es lo que Dios espera de la mujer, que se agarre del hombre. Amén. Cuando dice se unirán, que ahora ya luego se vuelve una sola persona. Y eso es lo que él dice. Esta será como una vid que se va a agarrar. Luego a veces el problema es que esa vid no haya de qué agarrarse, porque ha habido hoy en día el padre ausente en los hogares y muchas vides no tienen de qué agarrarse. Luego no solo se agarran, sino que ahí echan unas raicitas en ese palo y luego de ahí comienzan a alimentarse. Y muchas veces esa vid está buscando comida, está buscando el alimento espiritual y no encuentra nada. Y por eso es el llamado también a los padres en este día, que haya alimento en la casa, no solo alimento material, alimento físico. Debe de haber una palabra que salga de ese hogar. Gloria a Dios. La persona que prende el fireplace, que prende lo espiritual en la casa, que le pone el tono para que se respire un espíritu de avivamiento, un espíritu, amén, de paz en los hogares. Gloria a Dios. Y eso es lo que está hablando acá. Luego dice que la esposa será como esa vid, y los hijos van a ser como ese olivo alrededor de tu mesa. Amén. Está hablando de que el olivo es un árbol de gran valor allá en la Tierra Santa, y aquí también. Y ese olivo, si se seca, allí salen los retoños alrededor. Si lo cortan, allí salen alrededor, hablando ya de la tercera generación. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Ya viene otra tercera generación y ahí vienen saliendo esos olivos. Pero gracias a Dios que el Señor siempre tiene la palabra a su tiempo. Amén. Si queremos una familia sólida y fuerte, le voy a dar unos 5 puntos y así se los vamos a mencionar rápido también. Primero, el fundamento de un padre que actúa como el líder espiritual en la casa. Y yo sé que eso es duro, no es fácil. Y yo admiro el ministerio de los hombres como cabeza del hogar. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Y eso es lo que a mucha gente le cuesta asumir. Amén. El hogar es bendecido cuando el hombre agarra el papel que le corresponde como líder del hogar, de la casa donde Dios lo ha puesto. Amén. Él es el líder espiritual, el sacerdote de la familia. Y yo sé que no es fácil, amén, pero hay un problema hoy en día en esta nación. Y yo sé que en la casa siempre hay buenas ideas. La esposa tiene buenas ideas, el esposo tiene buenas ideas. Y hay que aceptarlo, amén. El problema es que cuando los dos quieren ser cabeza, y entonces ya no hay una cabeza en el hogar, sino que hay un monstruo, hay 2 cabezas en el hogar. Y allí es donde la cosa se pone bien difícil, porque ya no es una sola cabeza. Entonces, y aparte de eso, también estamos viendo lo que es el ejemplo que le estamos dando también a nuestros hijos como líderes espirituales. Mencionábamos ayer y lo hemos mencionado antes, los hijos no hacen lo que se les dice que hagan, ellos hacen lo que ven que los padres hacen. Amén. Comprobado. Ellos van a hacer lo que uno hace. Dijo aquel pastor que nos visitaba ayer, le preguntó a su hija, ¿y a dónde aprendiste tú a beber? ¿A dónde aprendiste a fumar? Finalmente ella le dijo, yo me fumaba las colillas que tú dejabas, y de escondidas agarraba los poquitos de alcohol del leftover de que él tenía. Así se envició aquella muchacha a los 17 años hasta que llegó a ser una adicta completa del alcohol.
estaba contando un padre que él estaba tratando de enseñarle a su niña a decir gracias. Amén. Cuando están pequeñitos, ¿verdad? Se le enseña cómo se dice. Solo agarran las cosas y no dicen nada. ¿Cómo se dice? Y dice gracias. Y si es en inglés, what do you say? Thank you, mommy. Thank you, father. Thank you, dad. Y le da, dice, un vaso de leche. Y ya la niña lo agarra y salió con él. Y ¿cómo se dice? Salud, le dice. Entonces, estamos viendo que ellos están haciendo lo que ven, lo que el adulto hace. Amén. En vez de decir muchas gracias. Pero qué bueno que siempre, como dijimos, no es imposible. Se puede llegar a ser ese líder, esa persona que Dios espera si nosotros queremos un fundamento fuerte. Y yo sé que aquí esos puntos así se le paren los dedos de los pies a muchas personas. Pero usted sabe, y yo sé que a nosotros siempre nos preguntan y eso, y porque hay iglesias que hay un pastor y hay iglesias que hay una pastora, y eso se vuelve un tema que nunca termina. Amén. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando Pablo pues no está haciendo ser discriminatorio ni nada por el estilo, cuando Pablo fundó las iglesias, cuando Cristo llamó a los 12 hombres, y eso no lo pone en superioridad, sino en la manera en que Dios creó a la persona. Dios creó al hombre para que fuera el líder, para que fuera el sacerdote de la casa, para que fuera el sacerdote de la iglesia. El Señor llamó hombres, no discriminó a las mujeres, servían también con él. Pablo también dejó hombres en las iglesias, servían también las mujeres en distintos lugares. Pero vemos el caos cuando es una mujer la que reina en una iglesia, en una nación, en un hogar también, y usted quizás lo conoce. Hay hogares que se sabe a simple vista que no es el hombre el que gobierna en esa casa. ¿Cuántos dicen amén? No están aquí, ¿verdad? Pero por allá, por esos otros lados, aparecen. Amén. Y es un caos. Entonces, porque no es ese el orden que Dios ha dejado. La Biblia le dice a la mujer que se someta a la autoridad del hombre. Amén. Y esto es lo que a mucha gente le cuesta entender. Y yo se lo pongo bien facilito para que esto lo entendamos. Una esposa no se va a someter, jamás se va a someter a un hombre que no se somete a Dios. Plain and simple, así mismito. Pero si el hombre se somete a Dios, rapidito cae la esposa en el lugar que le corresponde. Amén. En la costilla, aquí, no en la nuca, amén, ni debajo de los pies, sino que cae en el lugar que Dios puso para ella. El fundamento de un padre, de un líder en la familia que se somete a Dios y que pone las reglas en su hogar conforme a la palabra de Dios. No un Fidel Castro ni un Saddam Hussein, no un dictador, sino una persona que se somete a Dios. Amén. Gloria a Dios. Le contaba ayer a alguien, porque más adelante vamos a estar hablando de proteger también la familia, proteger alrededor. Y yo les cuento que a los hijos de nosotros cuando estaban en high school, de repente les caía como esos retenes, como un checkpoint. Ok, déjame ver tu book bag. Así, de repente, out of nowhere, de un día para otro, let me see your bag. Abrir la bolsa, a ver qué es lo que anda llevando en esa bolsa. Amén. Porque es necesario saber qué música están oyendo, de qué se están alimentando. Más hoy en día, los teenagers de hoy en día, yo sé que aquí hay, están oyendo, y dijo alguien, son como los gatos que están encerrados, solo salen a comer y van de regreso para el cuarto.
Amén. Eso es lo que sucede hoy en día y allá están escuchando su propia música, viendo su propio show. Amén. Se necesita otra vez la palabra del Señor en los hogares, en la mesa. Eso fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, y estas palabras estarán en tu corazón, hablarás de ellas en la casa, al acostarte, al levantarte, cuando andes por la calle, cuando salgas para afuera, estarán como frontal como frontal en tu casa. Amén. Y es lo que está fallando hoy en día. El fundamento, en segundo lugar, de una madre que es de carácter noble y amable. Amén. Ahí habla de la mujer de Proverbios 31. Amén. Y le voy a dejar de tarea que la lean desde el principio todo ese. Y un día me dijo alguien a mí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Digo yo. I don't know. Por ahí va a haber alguien. Le dijeron a unos niños de escuela dominical, les preguntaron, ¿quién sabe un texto que hable acerca del hogar o del marriage en la casa? Alguien de ustedes, a todos los niños de edad de 15 años para abajo, ¿alguien sabe un texto que aplique, le dice, al hogar de padre y madre, le dice, o a una pareja que se casan? Como un examen para aquellos niños. Y un niño levantó la mano. A ver, dime, le dice, ¿qué versículo tú te sabes? Uno que dice, le dice en el Nuevo Testamento, que dice, perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Amén. No es fácil esto del hogar. Se requiere compromiso. Se requiere personas que estén dispuestas a perdonarse los unos a los otros. Amén. Siempre vamos a ser, porque somos humanos y cometemos errores. Pero solo porque somos humanos no quiere decir que vamos a estar cometiendo el mismo error todas las veces. Y aquí dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová será alabada. Y en la Biblia vemos padres y mujeres que han fracasado. Amén. Pero hemos visto padres y mujeres que han sido sabias y que han sido sabios. Abigail salió al encuentro del rey cuando venía a meterse en problemas con el esposo. Ella fue al frente, usando la sabiduría. He visto algunas veces que la esposa, le quita el teléfono a uno, que dice, let me handle this, deme más con la blanda respuesta. Amén. Aplaca la ira. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces al hombre le cuesta un poquito, y ahí es donde necesita la paciencia de una mujer, y de una mujer que ora como Ana. Amén. Aquella mujer que llegaba al templo a orar, noble y amable, de una mujer que teme al Señor. Amén. Que se levanta temprano. Yo he visto parejas dentro de la iglesia. Amén. Aquí en el altar, en las iglesias, donde está el esposo orando y viene la esposa rápido, le pone las manos al esposo y ora por él. Eso se ve tan bonito, porque a veces podemos caer nosotros en ese espíritu de egoísmo. Amén. Que oramos por nosotros los mismos y por nosotros mismos, y de ahí los demás que vean cómo se las arreglan. Amén. Así dijo un pastor en una oportunidad: primero mis dientes y después mis parientes. Amén. Nosotros debemos de pensar en los demás, y hay esposas que están continuamente poniéndole las manos a sus hijos, orando por su esposo. Dijo una vez un pastor, yo me sentí, dice, un día reprendido, dice, como egoísta. Estaba orando, y yo acostumbro orar siempre todas las mañanas con mi esposa, y le estaba contando yo esa historia. El pastor estaba orando, dice, y él orando por sí, ayúdame por el día, que no sé qué es lo que voy a enfrentar y todo eso, y nunca mencionó a la esposa. Y él dijo, cuando él dijo, Señor, ve conmigo, y luego escucha a la esposa que dice, sí, Señor, por favor, acompáñalo, porque tiene que lidiar conmigo todo el día. Amén. Y qué bueno escuchar eso, y que nosotros nos damos cuenta que a veces somos difíciles de tratar. El fundamento tercero, el fundamento de los hijos. Amén. Herencia de Jehová son los hijos. Y les voy a pedir que busquemos
lo vamos a leer en Isaías capítulo 44. Se lo mencionaba hoy temprano a alguien. Isaías 44:3, aunque allí dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima. Y también hay un texto, pero le voy a pedir que busque Isaías 44 y luego lo vamos a leer juntos. Pero que dice que estos hijos serán como saetas en manos del valiente. Amén. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. El padre está llamado a descubrir los talentos que hay en ese muchacho y instruirlo bajo los talentos que ese muchacho tiene. Amén. Instruir a estos muchachos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se preocupan por instruir los niños a ir al baño? Los que se acuerdan cuando ya llegan a esa edad de 20 meses, 22 meses, y aquella preocupación, no, pues tiene que aprender a usar el baño porque esta gastadera de diapers se pone bastante fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Los que crecieron niños y se preocupa por entrenarlos por ir al baño. ¿Cuántos se han preocupado por instruirlos aquí en la palabra del Señor? Amén. Eso les va a hacer un efecto eterno. Isaías 44:3-4 dice la Biblia, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Sobre los hijos que van saliendo y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Y esos renuevos brotarán entre la hierba, queriendo decir, los hijos de padres que tienen el fundamento en su lugar correcto van a brotar, y como dicen, they're gonna stack up, se van a dejar ver que son diferentes a los demás. Brotarán y saldrán entre la hierba, los van a distinguir que ellos tienen una fundación diferente. Amén. Yo recuerdo en una oportunidad que estábamos en una iglesia donde nos congregamos hace muchos años y estaba platicando con un hermano y hablando acerca de los hijos. Y viene el hermano que estaba ahí enfrente de mí, me dice, qué bueno, me dice que los hijos suyos son bien humilditos y son bien portados. Entonces le digo, sí, gracias a Dios. Pero estaba otro hermano ahí al lado, de esos que se invitan solos a la conversación. Ya los conoce usted, ¿verdad? No vienen aquí a esta iglesia, pero por allá están. Amén. Se invitó solito a la conversación cuando me dice, qué bueno que los hijos suyos son bien humildes y son bien portados. Y yo no le había contestado cuando ya estaba el hermano ahí en medio. Y dice, no, hermano, le dice que a los niños se les enseña en la casa. Amén. Cuando los ve que son bien portados, alguien ha pasado horas, amén, gloria a Dios, invirtiendo tiempo en estos muchachos, en la palabra del Señor. Luego de repente llega esa edad que muchas veces, y es lo que está pasando en este país, llegan a esa edad que se quieren alejar o que se van o que se quedan y que tambalean. Es parte del crecimiento y de la presión que están viviendo hoy en día nuestros hijos aquí en este país, y por no decir en todo el mundo. Están siendo atacados por las redes sociales, por la televisión, por la computadora, por los amigos. Yo me ponía a pensar en los tiempos que yo fui a la escuela hace muchos años. Se oía hablar de marihuana, y esa era la única droga que se oía hablar por aquel lugar. Pero luego empieza a salir esto, empieza a salir lo otro, y empieza esa presión. Nadie andaba un teléfono en su mano. Ahora ellos están enfrentando, y más que están enfrentando, las amistades de aquellos que vienen de hogares que no temen al Señor. Y ellos dicen, pero ¿por qué aquel puede y por qué yo no puedo? Y ese es el reto que tienen ahora nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor, pero lo podemos
lo podemos llevar a cabo siempre y cuando nos acercamos a nuestro Dios y los presentamos en oración. Número 4, el fundamento del altar de oración en la familia, en la casa. Hemos hablado que una pareja que oran juntos permanecen juntos. Un hogar que oran juntos permanecen juntos, hermanos. Pero hay que ser intencional. Y usted sabe, hay gente que no le gusta invertir en su vida espiritual. Amén. Ayer nos damos cuenta nosotros de que de la gente que se invita, se sabe pues que mucha gente tiene sus compromisos apremiantes que no se pueden cancelar, pero hay que hacer un doble esfuerzo para poder invertir, para estar en la iglesia, para envolverse en algún ministerio, hay que hacer un esfuerzo y hay que sacrificar. Pero una familia que ora unida, permanece unida. Amén. Y aquí es donde habla, que le dice a los esposos, vivan ustedes y sabiamente con esa esposa que Dios le ha dado y trátela como a un brazo frágil. Amén. Los sentimientos de la hembra son más dóciles que los del hombre. Al hombre se le puede hablar más fuerte. A la esposa hay que hablarle con esa docilidad. Amén. Y que vivamos sabiamente. ¿Para qué? El beneficio va a ser para los hombres. Amén. Luego al final dice ahí, a veces pasamos de paso todo eso porque son las herederas, coherederas de la gracia, y que vivamos sabiamente para que sus oraciones, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia dice que no se ponga el sol en vuestro enojo. Padres, madres, no se vayan a dormir peleados. Amén. Pídanse y pidámonos perdón en la noche antes de ir. Y ese es el beneficio de orar juntos antes de acostarse. Lo puede hacer como un ritual. Hay mucha gente que dice sí, y ya cada quien ora ahí rapidito y va a dormir. Pero no, el propósito es que se agarren de la mano, que oren. No le estoy diciendo pase media hora, pase una hora orando con su familia en la casa. Eso lo va a setear cada persona conforme a su tiempo y conforme a su necesidad. Pero aparte, un momentito y dele gracias a Dios por esa familia. Yo les cuento, en aquellos tiempos que los niños estaban en la escuela, los hijos de nosotros, ya cuando ellos sabían que era hora de ir a dormir, ya sabían que nos reuníamos, agarrábamos los cuatro ahí, y hasta los perritos sabían que era hora de orar. Ya ellos venían y se acomodaban allí también en medio de los cuatro, porque era momento de orar en aquella casa. Amén. Gloria al Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No vivamos peleados, hermanos. Eso no es saludable para la vida espiritual de ninguna persona. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Y aquí ya vamos a ir terminando el fundamento de que su familia, que nuestra familia sea parte de una iglesia. Amén. En el último lugar y número 5, si me ayudas ahí, David, o el que está ahí con los botones en la computadora. Amén. Josué tuvo que tomar una determinación. Pablo dice que nosotros somos también, pertenecemos ahora a la familia de la fe. Pero yo me acuerdo cuando Josué llevó al pueblo de Israel a aquel lugar llamado Siquem, y él le dijo, aquí en este lugar donde Dios se le apareció a nuestros padres, a Abraham, a Jacob, ahí lo llevó también Josué y le dijo, hoy ustedes van a tener que tomar una determinación. Yo ya hice la mía. En otras palabras, Josué les dice, ustedes ahora van a escoger a quién van a servir, si a los dioses de sus padres, amén, o a los dioses de los amorreos, los que vivían allá alrededor. Pero él dice, en otras palabras, yo ya tomé mi propia decisión. Amén. Para los que manejan mejor el inglés, I already made up my mind. Yo ya tomé mi decisión. Vean ustedes, él les había predicado, ya les había hablado, ok, de aquí para allá, ya ustedes conocen el camino de salvación, y ya les dije lo que el Dios que nosotros servimos ha hecho por nosotros. Podemos ir a todo lo de atrás de ese capítulo.
Y podemos ver el inicio del capítulo 24 y comienza a traérselos que estuvieron cautivos, que los sacó, que los dio comida, que los mantuvo por el desierto, y comienza a hablar por qué razón él había tomado aquella decisión. Y yo le digo en esta tarde, por esa razón yo he tomado la decisión que mi casa y yo serviremos al Señor. Y espero que sea también su decisión en esta tarde. Amén. No es lo común para el mundo allá afuera, no es lo común. No, dice la gente, yo voy a ver el servicio en línea mejor. Amén. No es lo mismo que estar en la casa de Dios, hermanos. Imposible. Es de estar aquí, los hermanos. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. No dice junto a un teléfono, ¿verdad? Juntos en armonía, en la casa de Dios. Aquí se construye eso que se fomenta la amistad de los hermanos. Amén. Y es mi deseo de familias fuertes. Y el diablo sabe perfectamente cómo debilitar la familia. Y quita la cabeza del hogar. Y usted sabe, cuando se mata un animal, lo primero que se busca es la cabeza, porque sabe que dándole en la cabeza, ahí terminó todo. Pero si le cortó un dedo, le cortó una oreja o algo, ese animal se va. Y en el hogar es igual. Si el diablo sabe, si el diablo logra darle a la cabeza del hogar, aquel hogar comienza a tambalear. Y luego esa familia tambaleando es la que forma la iglesia del Señor. Y es donde cuesta tener iglesias que son fuertes y saludables, porque muchas veces están formadas de hogares que están tambaleando allá afuera. Y ese es el trabajo del enemigo, y eso es lo que ve también en las sociedades. Y por eso dice usted que las escuelas de allá que son malitas y las escuelas de otro lado, es por eso, porque son escuelas que están en lugares donde hay crisis en los hogares. Y eso es lo que forma las comunidades que son bastante débiles, que son destruidas. Pero luego vemos los lugares donde reina la paz, la armonía. Amén. Si usted va a Corea del Sur y se da cuenta y ve esas iglesias llenas en la madrugada de gente que pasan orando por la iglesia 1 hora antes de irse a trabajar, sirviendo 1 hora de 4 a 5 de la mañana antes de irse a trabajar, orando de 5 a 6 de la mañana. Estamos hablando de miles de personas orando en las iglesias todos los días antes de irse a trabajar, y eso ha hecho un país que ha prosperado. Pero cuando el país se aleja de Dios, cuando la familia se aleja de Dios y quita los fundamentos, entonces vemos nosotros que todas las cosas comienzan a tambalear. Pero todavía estamos a tiempo como hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo, van a venir vientos, van a venir tempestades. Después de dar el discurso del Monte de los Olivos, el discurso que él dio al principio en Mateo capítulo 5, 6 y 7, él estaba hablando acerca de eso, y luego dijo, yo esta generación la voy a comparar a aquella generación, amén, que fundó la casa sobre la arena. Luego vienen los vientos y sabe que de inmediato se va, amén. Pero cuando está fundada sobre la roca, amén, la Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Yo recuerdo, y con esto voy a terminar, yo recuerdo que el lugar donde yo me crecí no era tan desarrollado. Había muchos lugares que no entraban ni carros, entrábamos en carretas y en caballos. Y un señor no tenía cómo comprar un pedacito de tierra para hacer su casa, pero vino el Señor, le vendió un pedacito de tierra ahí que comúnmente el rillito que pasaba ahí se metía ahí y no tenía, como dicen, uso para aquello. Y dijo él, yo aunque sea en este poquito aquí voy a hacer mi casa para crecer mis hijos. Y un día yo venía pasando por ahí y escuchaba el ruido que alguien estaba trabajando, pero no veía quién era. Y los que se crecieron en el campo se acuerdan que hacían unas sandalias
Amén. Marca Michelin. Ajá. Amén. De las llantas de los carros, lo que ya no servía, ahí se le ponían unas... No mencioné el apellido de él. No. Ok, vamos a decir Goodyear entonces. We're talking about tires. Entonces, y yo oía que alguien estaba trabajando, pero no sabía quién era. Pero luego, de repente, veo que estaba un señor haciendo los hoyos para sembrar los horcones. Y como aquel hombre algo pequeño, y solo se veían las Goodyear que salían arriba, y él sacando aquella tierra. Y dice, poniendo unos grandes horcones para hacer una casa de lámina. ¿Y quién pone esos grandes horcones, así las bases para una casa de lámina que no va a llevar peso? Pero él dice, y le digo yo, ¿por qué está haciendo esto tan hondo acá? Y lo que va a poner es esa lámina encima. Y me dice que aquí se mete el agua. Cuando terminó la casa y venía esa lluvia y el río crecía, pasaba por ahí. Y él hizo los countertop que se hacen allá, ¿verdad? De mármol, de granito, de cerámica, de pura madera. Amén. Los hizo altos. Y las hamacas tenían como un ajuste. Cuando se metía el agua ahí, él nada más subía la hamaca. Y subía la hamaca de los muchachos, de los hijos, y pasaba el agua ahí por dentro de la casa. Pero aquellos grandes horcones no los movía el agua que pasaba por ahí. Pero él hizo una buena fundación. Una casa fundada sobre la roca, van a venir vientos, hermanos. A veces pegan fuerte. Si yo les contara a nuestra casa, la ha sacudido el enemigo. Ya la ha sacudido. A grado de decir, como dijo Jeremías, ya no hablaré más de tu nombre. Como uno dice a veces, no vale la pena servirle al Señor si me va a pasar todo esto. Amén. Pero Dios en ese momento forma el carácter de personas. Y forma personas que pueden decir, yo he estado en esos zapatos. Y yo sé que el Señor puede salvar a alguien. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y por lo que el Señor ha hecho conmigo antes y con mi familia, yo le puedo garantizar que lo puede hacer hoy en día otra vez más. Porque la Biblia dice que el Señor, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el principio, Él es el fin. Dios no se envejece. El mismo que era en Génesis es el mismo en Apocalipsis, es el mismo por una eternidad. Lo que hizo Él antes, lo puede hacer hoy en día. Pero tenemos que estar decididos a poner ese fundamento, esa base. Amén. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Hoy el Señor, yo sé que cada día nosotros estamos construyendo y añadiendo cosas a nuestra vida. Así como se le hacen improvements a las casas, se le hacen puertas nuevas, porch, a veces hasta segunda planta a las casas. De igual manera. Pero si la fundación no está buena, lo de arriba se puede ver bonito. Amén. Y nosotros de igual manera reforcemos esa fundación. Porque ahí viene una gente más atrás de nosotros y ahí está esa viña y ahí están esos olivos. Ahí está esa viña que va a buscar refugio en nosotros como Padre y en esta iglesia. Que encuentren comida. Amén. Y esa es mi oración siempre. Que aquí siempre haya alimento en este lugar. Y que siempre haya medicina para esa persona
que viene buscando ese hospital de esperanza. Y ese ha sido este lugar como una fuente en el desierto donde la gente puede venir a beberse ese vaso de agua y saciar esa sed espiritual que tienen muchos. Amén. Me acompaña y vamos a orar. Si nos podemos poner en pie un momentito, por favor. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener esa fundación bien construida en este día. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.